Resumen narrativo de relatos de Sebastopol de León Tolstói. El relato se abre con una invitación directa al lector para entrar en Sebastopol, ciudad sitiada durante la Guerra de Crimea. Tolstói no introduce héroes ni gestas gloriosas desde el inicio, conduce al lector por calles cubiertas de lodo, entre edificios dañados por los bombardeos, mostrando una ciudad que respira guerra en cada rincón. El aire está cargado de humo, pólvora y resignación. Desde los primeros párrafos queda claro que Sebastopol no es un escenario épico, sino un espacio donde la vida cotidiana convive con la muerte de manera constante. El narrador guía al lector hacia el hospital militar. Allí, el espectáculo resulta más perturbador que cualquier campo de batalla. Soldados heridos y mutilados llenan los pasillos, algunos esperan atención médica, otros yacen en silencio, atrapados entre el dolor físico y la conciencia de su fragilidad. Los médicos y enfermeros trabajan sin descanso, endurecidos por la repetición del horror. Tolstói describe con crudeza las amputaciones, los gritos ahogados y la sangre que empapa el suelo, alejándose de cualquier romanticismo bélico. En este espacio, el autor muestra el verdadero rostro de la guerra, no la gloria, sino el sufrimiento humano. Los soldados provienen de distintos estratos sociales, pero el dolor los iguala. Algunos intentan bromear para ocultar el miedo, otros rezan en voz baja, varios observan el vacío con una serenidad inquietante. La guerra ha desgastado sus emociones, reduciendo sus expectativas al simple deseo de sobrevivir un día más. Tolstói introduce una reflexión constante sobre la verdad. Se cuestiona la narrativa oficial que presenta la guerra como un acto noble y heroico. Frente a lo que el lector observa en Sebastopol, esas palabras resultan huecas. El autor subraya que la auténtica verdad se encuentra en esos cuerpos destrozados y en esos rostros marcados por el cansancio, no en los discursos patrióticos. Al salir del hospital, el lector es conducido hacia las fortificaciones. Allí, los soldados vigilan al enemigo con una mezcla de rutina y tensión. Los cañones apuntan al horizonte, listos para disparar en cualquier momento. El frío del invierno cala los huesos, sumándose al agotamiento físico. Aún así, los hombres cumplen con su deber, movidos más por la costumbre que por el entusiasmo. Tolstói observa cómo la guerra transforma la percepción del tiempo. Los días se confunden entre sí, marcados únicamente por los bombardeos y las guardias nocturnas. La vida civil parece lejana, casi irreal. Para muchos soldados, Sebastopol se ha convertido en el único mundo posible, un espacio cerrado donde cada decisión puede significar la vida o la muerte. El autor se detiene también en la psicología del combatiente. Algunos soldados sienten orgullo por defender la ciudad, otros luchan impulsados por el miedo al castigo o por la presión del grupo. Hay quienes encuentran momentos de belleza en medio del caos, un amanecer silencioso, una conversación breve entre compañeros, una canción cantada en voz baja. Esos instantes, pequeños y frágiles, permiten que la humanidad sobreviva en condiciones extremas. A lo largo del capítulo, Tolstói insiste en que la guerra no ennoblece al ser humano, lo expone. Revela tanto la capacidad de sacrificio como la crueldad y la indiferencia. La valentía no siempre se manifiesta en actos heroicos, sino en la resistencia silenciosa, en la aceptación del destino y en el cuidado mutuo entre soldados. La intención del autor, mostrar Sebastopol tal como es, sin adornos ni ilusiones. No se trata de juzgar, sino de observar con honestidad. Tolstói establece así el tono de toda la obra, una mirada directa, humana y profundamente crítica sobre la guerra, donde la verdad se impone sobre la gloria y el sufrimiento se convierte en el verdadero protagonista. Con la llegada de mayo, Sebastopol ya no está cubierta por el frío del invierno, aunque la guerra permanece intacta. La primavera introduce un contraste inquietante, la naturaleza intenta renovarse mientras la ciudad continúa siendo destruida. Los árboles comienzan a brotar, el cielo se muestra más claro, y aún así los cañonazos siguen marcando el ritmo de la vida cotidiana. Tolstói utiliza este contraste para acentuar la contradicción entre la belleza del mundo y la brutalidad de la guerra. En este capítulo,
el foco se desplaza hacia los oficiales y la vida en las fortificaciones. Aparece una crítica directa a la vanidad, la ambición y el deseo de reconocimiento que mueven a muchos mandos militares. Algunos oficiales se preocupan más por la imagen que proyectan que por la seguridad de sus soldados. Las conversaciones giran en torno a ascensos, condecoraciones y rumores que circulan en los salones improvisados, lejos del frente inmediato. Tolstói retrata con ironía el ambiente social de Sebastopol. A pesar del constante peligro, se organizan reuniones, cenas y tertulias donde se intenta preservar una apariencia de normalidad. En estos encuentros se habla de valor y patriotismo, aunque quienes pronuncian esas palabras no siempre son los que enfrentan el fuego enemigo. El autor deja entrever una distancia moral entre quienes deciden y quienes mueren. La narración se adentra luego en el interior de los bastiones. Allí, los soldados soportan bombardeos incesantes, rodeados de tierra removida, sacos de arena y cañones desgastados. El miedo se convierte en una presencia constante, aunque rara vez se expresa abiertamente. Cada explosión recuerda la fragilidad de la vida, y cada silencio posterior resulta igual de inquietante. Los hombres desarrollan una resistencia mecánica, una forma de entumecimiento emocional que les permite seguir adelante. En contraste con la superficialidad de algunos oficiales, Tolstói muestra actos de auténtico valor anónimo. Un soldado que permanece en su puesto bajo el fuego enemigo, otro que ayuda a un compañero herido sin pensar en su propia seguridad, un artillero que continúa disparando aún sabiendo que el enemigo apunta directamente hacia él. Estos gestos no buscan reconocimiento, nacen de la solidaridad y del instinto de supervivencia colectiva. El capítulo presenta escenas de combate más directas. El lector es testigo de un asalto, de la confusión, del ruido ensordecedor y de la desorientación que domina el campo de batalla. No hay claridad ni estrategia heroica visible desde dentro de la acción. La guerra se percibe como un caos donde cada hombre actúa impulsado por el miedo, la costumbre o una obediencia casi automática. Tolstói insiste en desmontar el mito de la guerra gloriosa. Los soldados no piensan en la patria ni en la historia mientras corren entre explosiones, piensan en sus cuerpos, en no caer, en llegar vivos al siguiente minuto. La muerte aparece de forma súbita, sin solemnidad, interrumpiendo pensamientos triviales o conversaciones inconclusas. La guerra no concede finales grandiosos. La primavera intensifica también los olores y las sensaciones. El aire cálido mezcla el aroma de la tierra húmeda con el de la pólvora y los cuerpos sin vida. Las trincheras se vuelven más sofocantes, y las heridas se infectan con mayor facilidad. La vida y la muerte se entrelazan de manera casi obscena, reforzando la idea de que la guerra viola el orden natural. Tolstói reflexiona sobre el concepto de valentía. No reside en la ostentación ni en el deseo de fama, sino en la aceptación silenciosa del peligro. La verdadera grandeza se encuentra en aquellos que cumplen su deber sin palabras grandilocuentes, sin esperar aplausos ni recompensas. Sebastopol en mayo aparece como un espacio donde las máscaras caen. La guerra revela el carácter de cada individuo, dejando al descubierto la vanidad, la cobardía, la compasión y la dignidad. Tolstói refuerza su postura crítica: la guerra no eleva al ser humano, lo desnuda. Bajo el cielo primaveral, la ciudad sitiada continúa siendo un testimonio vivo del sufrimiento humano y de la absurda persistencia del conflicto. Agosto llega a Sebastopol acompañado por un calor sofocante y una sensación de agotamiento general. La ciudad, castigada durante meses por el asedio, parece al borde del colapso. El sol ilumina sin piedad las ruinas, los parapetos desgastados y los caminos cubiertos de polvo. En este punto de la narración, Tolstói sitúa al lector en el momento más crítico del sitio, cuando la resistencia se debilita y la caída de la ciudad se vuelve una posibilidad concreta. La guerra ha transformado por completo la percepción de la vida y la muerte. Los soldados ya no reaccionan con sorpresa ante los bombardeos, el estruendo constante se ha integrado a la rutina diaria. La fatiga física se suma al desgaste moral. Muchos combatientes muestran una calma extraña, nacida no del valor heroico,
sino de la aceptación de lo inevitable. El miedo persiste, aunque ha perdido su intensidad inicial, reemplazado por una resignación silenciosa. Tolstói centra la atención en los momentos previos a los grandes ataques. El ambiente está cargado de tensión. Los soldados esperan órdenes, observan el horizonte, escuchan los movimientos del enemigo. En esas pausas, surgen pensamientos íntimos, recuerdos del hogar, imágenes de la infancia, rostros de seres queridos. La cercanía de la muerte vuelve esos recuerdos más vívidos, más dolorosos. Cada hombre enfrenta la posibilidad del final a su manera, en silencio. El combate estalla con violencia repentina. El lector es arrojado al centro de la acción, donde no existe una visión clara del conjunto. El humo, el ruido y el caos lo envuelven todo. Tolstói describe cómo los soldados avanzan y retroceden sin comprender del todo la situación, obedeciendo impulsos momentáneos y órdenes fragmentadas. El campo de batalla se convierte en un espacio confuso, dominado por el instinto y el azar. La muerte aparece con una crudeza aún mayor que en los capítulos anteriores. No hay tiempo para despedidas ni reflexiones solemnes. Un soldado cae mientras habla, otro muere sin que nadie lo note, absorbido por el ruido del combate. Tolstói subraya la indiferencia involuntaria que la guerra impone, la supervivencia obliga a seguir adelante, incluso cuando un compañero yace a pocos pasos. En este capítulo, el autor profundiza en la idea de la verdad como eje central de la obra. La verdad de la guerra no se encuentra en los informes oficiales ni en los discursos patrióticos, sino en estos instantes caóticos, en la mezcla de miedo, valentía y absurdo que define cada enfrentamiento. Tolstói denuncia la falsedad de cualquier intento de ennoblecer la guerra, mostrando su rostro más descarnado. La retirada se presenta como un momento especialmente revelador. No se trata de una maniobra ordenada y estratégica, sino de una huida marcada por la confusión y el dolor. Los soldados abandonan posiciones, cargan a los heridos que pueden, dejan atrás a quienes ya no pueden moverse. La caída de Sebastopol no se vive como una derrota gloriosa, sino como una tragedia humana colectiva. Tolstói describe el paisaje después del combate, cuerpos dispersos, armas inutilizadas, fortificaciones destruidas. El silencio posterior resulta casi insoportable. Bajo el sol de agosto, la ciudad parece suspendida en un estado de irrealidad, como si la vida se hubiera detenido. En este escenario, el autor invita al lector a reflexionar sobre el costo real de la guerra, un costo que se mide en vidas truncadas y destinos rotos. Sebastopol, más allá de su valor estratégico, se convierte en un símbolo del sufrimiento humano. La guerra no ha producido héroes inmortales, sino hombres agotados, marcados para siempre por lo vivido. Tolstói reafirma su propósito, decir la verdad, incluso cuando esa verdad resulta incómoda y dolorosa. En agosto, Sebastopol deja de ser solo una ciudad sitiada para transformarse en un testimonio imborrable de la condición humana enfrentada al límite. Tras los combates de agosto, Sebastopol entra en una fase distinta del sufrimiento. La ciudad ya no resiste con la misma fuerza, el desgaste es evidente en los hombres y en las estructuras que aún permanecen en pie. Tolstói centra este capítulo en las consecuencias inmediatas de la batalla, mostrando una guerra que continúa aun cuando los cañones callan por momentos. El silencio se vuelve tan opresivo como el estruendo previo. Los sobrevivientes recorren las posiciones destruidas con una sensación de irrealidad. Donde antes había parapetos firmes, ahora solo quedan montones de tierra removida y restos de madera astillada. Los soldados caminan con cautela, no por temor al enemigo, sino por respeto a los cuerpos que yacen en el suelo. La muerte ha dejado de ser un evento excepcional, se ha integrado al paisaje. Tolstói describe con atención el estado emocional de los combatientes. Muchos experimentan una mezcla de alivio y culpa por seguir con vida. Otros sienten un vacío profundo, incapaces de procesar lo vivido. El heroísmo ha perdido sentido. Nadie habla de victorias ni de honor, las conversaciones giran en torno a los ausentes, a los nombres que ya no responderán al llamado.
El hospital vuelve a aparecer como un espacio central. Las salas están aún más saturadas que antes. El calor agrava el sufrimiento de los heridos, y la escasez de recursos se hace evidente. Los médicos continúan trabajando con determinación, aunque sus rostros reflejan cansancio extremo. Tolstói insiste en mostrar que la verdadera batalla no siempre ocurre en el frente, sino en estos lugares donde se lucha contra el dolor y la desesperanza. En contraste con el sufrimiento de los soldados rasos, el autor vuelve a señalar la distancia que existe con ciertos mandos. Algunos oficiales discuten informes y reorganizaciones como si las pérdidas fueran simples cifras. Esta frialdad no siempre nace de la crueldad, sino de la necesidad de protegerse emocionalmente. La guerra obliga a muchos a endurecerse para poder seguir funcionando. El capítulo introduce una reflexión profunda sobre la memoria. Tolstói sugiere que Sebastopol será recordada de maneras distintas, como un símbolo de resistencia, como una derrota estratégica, o como una tragedia humana. El autor se inclina claramente por esta última visión. Para él, la ciudad no representa una idea abstracta, sino miles de historias individuales interrumpidas. La evacuación de algunas posiciones refuerza esta sensación de final. Los soldados abandonan lugares que defendieron durante meses, dejando atrás objetos personales, improvisados refugios y recuerdos imborrables. No hay ceremonias ni despedidas solemnes. La retirada se realiza en silencio, con una dignidad triste que refleja la aceptación del destino. Tolstói subraya que la guerra no concluye cuando termina el combate. Continúa en la mente de quienes sobreviven, en los recuerdos que los acompañarán el resto de sus vidas. Sebastopol ha marcado a estos hombres de forma irreversible. La experiencia compartida los une en un lazo invisible, forjado en el dolor y la resistencia. La ciudad parcialmente en ruinas, bañada por una luz tranquila que contrasta con lo ocurrido. Ese paisaje silencioso parece indiferente al sufrimiento humano, reforzando una de las ideas centrales de la obra: la guerra es un acto profundamente humano, aunque el mundo continúe girando como si nada hubiera sucedido. El final de Relatos de Sebastopol no ofrece una conclusión heroica ni una sensación de triunfo. Tolstói cierra la obra con una reflexión directa y severa sobre la guerra, reafirmando el propósito que ha guiado todos los capítulos anteriores: revelar la verdad desnuda, sin adornos ni ilusiones. Sebastopol ya no es solo una ciudad sitiada, se ha convertido en un símbolo del sufrimiento humano y de la falsedad de la gloria militar. El narrador se dirige implícitamente al lector, invitándolo a mirar más allá de los relatos oficiales. Las historias de valentía y sacrificio que suelen acompañar a la guerra resultan insuficientes frente a lo vivido en Sebastopol. La auténtica experiencia se encuentra en los cuerpos heridos, en los muertos anónimos, en el miedo constante y en la resignación que se apodera de quienes han sobrevivido. Tolstói insiste en que esa es la única verdad que merece ser contada. Los soldados que permanecen con vida regresan lentamente a una rutina distinta, marcada por la ausencia. Muchos han perdido amigos cercanos, otros cargan heridas físicas y morales que no sanarán. El silencio se convierte en un elemento dominante. Ya no se escuchan con la misma frecuencia los cañones, aunque el eco de la violencia persiste en la memoria colectiva. Cada rincón de Sebastopol parece guardar el recuerdo de lo ocurrido. Tolstói reflexiona sobre el concepto de patriotismo. Lejos de rechazarlo por completo, lo somete a una mirada crítica. El amor a la patria, sugiere, no justifica la destrucción ni el sacrificio indiscriminado. Cuando el patriotismo se utiliza para ocultar la realidad del sufrimiento, pierde su valor moral. La verdadera grandeza no reside en la conquista ni en la resistencia militar, sino en la compasión y en el reconocimiento de la dignidad humana. El autor vuelve a destacar la figura del soldado común. No son generales ni estrategas quienes encarnan el núcleo de la obra, sino hombres sencillos que cumplen órdenes en condiciones extremas. En ellos se manifiesta una valentía silenciosa, carente de discursos grandilocuentes. Tolstói eleva esta resistencia cotidiana como la única forma de heroísmo que considera auténtica.
El capítulo final refuerza la idea de que la guerra deshumaniza, aunque no logra destruir por completo la capacidad de sentir. Incluso después de tanto dolor, algunos soldados conservan gestos de bondad, palabras de apoyo, actos de solidaridad. Estas pequeñas manifestaciones de humanidad se convierten en una forma de resistencia moral frente al absurdo del conflicto. Sebastopol, devastada y agotada, aparece como un espejo de la condición humana bajo presión extrema. Tolstói no ofrece soluciones ni consuelos fáciles. Su intención no es cerrar heridas, sino evitar que se olviden. Al mostrar la guerra tal como es, espera que el lector cuestione las narrativas que la presentan como necesaria o gloriosa. En las páginas finales, el autor reafirma que la verdad es el único valor que puede oponerse a la violencia. Decir la verdad sobre la guerra implica aceptar su crudeza, su injusticia y su carácter profundamente destructivo. Solo a partir de esa comprensión resulta posible aspirar a un mundo distinto. La obra concluye sin celebraciones ni discursos finales. El lector queda frente a una realidad incómoda, obligado a reflexionar sobre el costo humano de los conflictos armados. Relatos de Sebastopol se cierra así como una denuncia poderosa y atemporal, donde la voz de Tolstói resuena con claridad: la guerra no ennoblece al ser humano, y la única victoria posible radica en no olvidar jamás lo que realmente implica. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.